Ratas, cerdos, el ganado bovino, perros y gatos, y también las aves, conforman la fuente más común de infección humana de leptospirosis, una de las principales zoonosis que nos afectan en la actualidad. Según nuestro invitado de hoy, lo más importante en la leptospirosis es comenzar el tratamiento de inmediato, pues las bacterias causantes de la enfermedad desaparecen de la sangre 7 días después de iniciados los síntomas. Se establece entonces la fase inmunológica durante la cual los antibióticos que se administren no resultan efectivos. ¿Cómo saber que estamos contagiados de leptospirosis? Esta enfermedad puede ser transmitida de persona a persona. ¿Qué riesgos reales y potenciales acarrea esta infección? Esta tarde, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre leptospirosis con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Cuba. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, este espacio donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está presentado el tema que hoy vamos a tratar durante los próximos 27 minutos. Vamos a hablar de leptospirosis con una de las voces más autorizadas de la higiene y la epidemiología en Cuba. Especialista de segundo grado, profesora consultante, la doctora María Eugenia Escobar. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Sabes que me gusta que las personas conozcan de las enfermedades para que así se cuiden mejor. Bueno, doctora, vamos a empezar por definir qué se entiende desde el punto de vista médico por leptospirosis. Bueno, leptospirosis es una enfermedad, es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. El hombre viene siendo un huésped accidental en el proceso que tiene la leptospira en la comunidad. Es decir, es una enfermedad bacteriana producida, la bacteria se llama leptospira. Hay dos grandes especies de leptospira. Una es patógena y la otra no. Pero esa patógena, que es ese tipo, tiene una serovariante, tiene más de 250 serovariantes. Es decir, que es un grupo que tiene muchas posibilidades y produce enfermedades al hombre. De causar la enfermedad. Ahora, ¿cuándo llegó por primera vez la leptospirosis a Cuba? Bueno, mira, en realidad la leptospira existió desde tiempo de Napoleón. Ahora, los primeros tiempos de leptospira en Cuba se hablan en el 1868. Francisco Navarro Valdés, profesor que haciendo su tesis de doctorado, empezó a ver un cuadro clínico donde había hemorragia, donde había ictericia, es decir, coloración amarilla en la piel, las personas muy graves, y entonces esa enfermedad es lo que se conoce como leptospira. Eso fue en Cuba en 1868. Después, en 1910, hubo un brote en trabajadores cuando estaban construyendo el alcantarillado en la ciudad de La Habana, de una enfermedad que recordaba porque todavía no se había aislado aquí como tal. Y bueno, ahí siguió apareciendo en el alcantarillado porque tiene que ver donde hay elementos que son sustancias que pueden trasladar la leptospira y producir la enfermedad. Ya en la década les voy a decir, en la década de los 80, empezó un incremento de leptospira en el país, incremento que llegó alrededor del 94 con tasas elevadísimas de esta enfermedad, que había casos que fallecían, pero que en realidad no había todo lo que se podía haber ocurrido por esta enfermedad, porque el sistema de salud ya estaba fuerte, las personas llegaban y cuando se hacía el diagnóstico pues podía resolver, pero sí hubo un incremento marcado y el año 94 fue tremendo y se hicieron planes de enfrentamiento para este problema que había, porque ustedes van a ver las características que tiene el cuadro clínico que se parecen a muchas cosas. Y bueno, ya en el 96 se hace una vacuna cubana, el Instituto Finlay, buena, con efectividad, que se le pone a las personas de riesgo. Y desde esa época, desde el 96, que aparece la vacuna hasta ahora, ¿cómo se comporta la enfermedad en el país? Bueno, mira, esta enfermedad en el mundo entero puede haber, menos en el polo, en cualquier país puede haber, es decir, la distribución es universal, menos en el polo. Ahora, en los países tropicales, desde luego, es más frecuente, las temperaturas, las condiciones en que viven las personas, en el trópico, pues es mucho más. En los tiempos, como la leptospira vive ahí en el agua, en los lugares lluviosos, cuando hay lluvia, cuando hay desastres naturales, se desbordan ríos, se contaminan, los servicios sanitarios o las letrinas se inundan, eso corre y contamina las fuentes de agua. Es una de las maneras que llega este elemento, el vehículo de salida en que sale
la leptospira del reservorio animal, en el caso Es decir, que desde que surgió la vacuna, digamos, y ha aumentado, por ejemplo, estos fenómenos naturales, hay una mayor morbilidad, pero menor mortalidad por causa de la enfermedad. Sí, no. La mortalidad es, desde hace mucho tiempo, la mortalidad dejó de ser un problema serio en la mortalidad, pero sí hay casos que fallecen por esta causa, sí se han reportado casos. Y bueno, en el periodo que teníamos seca, cuando hay periodo de seca, en la sequía, hay menos circulación porque el vehículo que la mueve es el agua. Ahora, ¿qué hemos tenido nosotros en los últimos? También en periodos lluviosos hay más leptospira, es decir, segundo semestre siempre vamos a tener más leptospira en el país. Hay provincias que tienen más leptospira que otros. Nosotros somos del grupo que tenemos Cienfuegos también. Es decir, el oriente siempre tuvo más, incluso yo les diría que los médicos del año 64, compañeros, holguineros, empezaron a describir un cuadro distinto de esta enfermedad, pero no había cómo diagnosticarla, porque no había los recursos. Y después, bueno, los soviéticos llegaron a Lenin, un microscopio de campo oscuro, que se hace el diagnóstico bien rápido, y ahí mismo empezó la época de luz de la leptospira, y uno de los responsables fue nuestra provincia. ¿Hay un grupo de edades que es más vulnerable a esta enfermedad, doctora? Sí, cómo no. Mira, a cualquier edad puede dar leptospira, a cualquier persona, a cualquier sexo, niño, no importa la edad. Pero hay un grupo más vulnerable, es el adulto joven, de 15 a 45, 50 años. Y hay profesiones que son de riesgo también. Es el momento ya de establecer el primer contacto con nuestra colega Bexy Segura Oro, que se encuentra en exteriores. Yo les recuerdo que estamos en Mitos de la Salud, que tenemos el teléfono 2445-3447 y que vamos a desentrañar uno de los tantos mitos que existen relacionados con la leptospirosis. Bueno, todo el mundo de alguna manera ya domina que la fuente principal de la infección de la leptospira es a través de los animales, pero una vez que la persona se enferma con leptospirosis, puede contagiar a otras. ¿Esto será cierto o falso? ¿Mito o realidad? Adelante, Bexy. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Vivian. También el saludo para nuestro equipo allá en estudio. Una vez más, estoy en exteriores para hablar con nuestros televidentes sobre el tema que nos ocupa en Mito de la Salud. ¿Has escuchado hablar sobre la leptospirosis? No. Sí, la enfermedad que dice que lo produce el ratón y eso. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la leptospirosis? De los ratones. ¿Conoce cuáles son los principales síntomas que presenta la persona una vez infectada? No, los principales no sé cómo son los síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones. Fiebre, dolor en el cuerpo, las articulaciones, los huesos. Y de esta manera yo me estoy despidiendo, pero solo hasta un segundo momento donde nos volveremos a encontrar. Devuelvo la señal a nuestro estudio. Gracias, Bexy, gracias por este contacto y bueno, en un segundo momento establecemos nuevamente este enlace para escuchar qué opinan nuestros televidentes en torno al tema de la leptospirosis. Doctora María Eugenia, ¿cuáles son los signos y los síntomas que nos anuncian la presencia de esta enfermedad? Bueno, mira, fiebre elevada, dolores musculares tremendos, sobre todo las pantorrillas, toda la musculatura esa duele, puede haber trastornos digestivos, puede haber conjuntivitis, puede haber rash, puede haber vómito. Pero estos síntomas que usted me está comentando se parecen al de otras enfermedades que ahora mismo están circulando. Bueno, eso es una de las cosas que más nos preocupa a nosotros los salubristas, y es que la sintomatología es tan similar, pero que la conducta médica es diferente. Si usted se demora en su casa y no concurre al médico y tiene leptospira, usted puede morir por esa causa. Y sin embargo hay otras virosis que no requieren un tratamiento específico, porque esta sí requiere antibióticos. Si usted no lo pone a tiempo, pues puede dar al traste con la vida de la persona. ¿Quiénes corren más riesgos de contraer la leptospirosis? Bueno, mira, el adulto mayor siempre ha sido de riesgo, pero las profesiones de riesgo. Existen profesiones de riesgo. Y todo el que manipula animales, que trabaja en la agricultura. Miren, los compañeros en la calle estaban hablando de la enfermedad del ratón. Así lo conoce la población, como la enfermedad del ratón, pero no es el único animal que puede tener la leptospira. Eso es otro de los mitos que existen, ¿no? Sí, que es la enfermedad del ratón. Pero no, el ratón está involucrado también, es decir, que dentro de los animales en nuestro medio, los animales que están más relacionados, está el ratón, está el perro, está el cerdo, pero puede estar el caballo, el ganado vacuno, el ovino, todo el conejo también. Es decir, que esa serie de animales, pero el ratón, claro, el ratón, la gente tiene infestación,
va a la casa, entra buscando comida, porque sabe que el ratón busca comida como sea. Y entonces con facilidad pues deja la orina, que la leptospira sale de los animales, del reservorio, o del animal enfermo o del animal portador, que es una categoría, usted ve al animal normal, sin embargo está eliminando por la orina leptospiras. Es decir, que las personas que trabajan, por ejemplo, en la agricultura. En la agricultura. En comunales. En comunales, los criadores de cerdo de la ciudad que están proscriptos pero que siguen criando, esas personas están expuestas porque lo tienen en su propia casa, incluso lo han tenido en su propio baño. El animal. Doctora, para establecer el diagnóstico, ya que usted dice que son signos y síntomas tan variados y que pueden confundir incluso con otras patologías, es, me imagino que importante el interrogatorio con el paciente, por ejemplo, saber su profesión o si se bañó en un río, en una presa. Claro, siempre que le llegue a una persona con esa sintomatología, tiene que hacer, es que el médico tiene que hacerlo. El médico, para poder establecer un diagnóstico, tiene que interrogar perfectamente al paciente y revisarlo. Tiene que interrogar a la saciedad. Por eso es que la historia clínica es un elemento importante para que el médico tenga elementos y establecer qué cosa es lo que tiene ese paciente. Entonces, cuando usted tiene una persona que llega con dolores en las masas musculares, con fiebre elevada, pero se bañó 15 días atrás en una presa o en un río, o tiene cerdos en su casa, pues ahí usted puede establecer. Hay muchas veces, dentro de los síntomas también está la coloración amarilla, el íctero, que las personas creen que tienen hepatitis y no es hepatitis, es una complicación que tiene la leptospira que ha tocado el riñón. Y para establecer también el diagnóstico de la leptospira, ¿hay análisis de sangre, de orina, de punción lumbar? ¿Cómo se hace ese diagnóstico, además del interrogatorio? Bueno, mira, el diagnóstico, usted tiene que accionar. Enseguida que usted tiene un caso y sospecha, tiene que empezar el tratamiento. Porque el diagnóstico confirmado de leptospira usted no lo tiene hasta que no pasa, porque la leptospira se puede hacer cultivo de la sangre. Acuérdense que la leptospira, lo dijo al inicio del programa, se decía, hay una fase que la leptospira está en la sangre. En esa fase usted hace un hemocultivo, siembra sangre y va a crecer la leptospira. Pero los síntomas todavía no han salido. Tiene síntomas, tiene algunos síntomas, ya está en sangre, ya tiene síntomas, ya con fiebre usted le toma muestra y lo siembra, pero no tiene el resultado enseguida. Si el médico sospecha que es una leptospira, inicia el tratamiento, porque usted puede cultivar esa sangre, puede hacer también el diagnóstico por sueros pareados, es decir, le toma una muestra en los primeros momentos de la enfermedad y después 10 o 15 días le toma una segunda muestra y comparo. Y ya le va dando el diagnóstico. O sea. A ver, porque quiero que me esclarezca esta duda. Una persona ahora mismo se contagia con la bacteria de la leptospira. Comienza un proceso de incubación, por supuesto, que de eso también vamos a hablar en nuestro programa. Inicia con un síntoma, dolor de cabeza o alguna fiebre, va al médico, le hacen un análisis de sangre, ya ha pasado más o menos 7 días de los síntomas de que comenzó a contagiarse y a sentirse mal. ¿Sale la bacteria en sangre o no? No, si usted la busca, la tiene que cultivar, que eso demora. Si usted no puede esperar el resultado de ese cultivo para iniciar el tratamiento. Por eso es lo importante de recibir un tratamiento cuanto antes. Y hacer un buen interrogatorio. Porque se puede complicar entonces. Se le puede complicar. Vienen las formas graves, Digamos que esto es lo más importante, acudir inmediatamente al médico y recibir tratamiento. Y en estos tiempos que circula dengue, que circula zika, que tienen síntomas que se parecen, hay que ir al médico porque él es el que está autorizado para definir que usted tiene. Bueno, vamos a hacer otra pausa en la conversación, doctora María Eugenia. Qué grato es tenerla y bueno, conocer detalles sobre la leptospirosis, una enfermedad que, como usted dice, bueno, nos afecta sobre todo en épocas del año donde hay abundantes lluvias. Es el momento para otra vez compartir con Bexy y la sección Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo, que hoy nos acerca a los medicamentos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué estos saben dónde actuar en cuanto al dolor que tenemos en nuestro cuerpo? Aquí le va la respuesta. ¿Cómo saben los medicamentos en qué parte del cuerpo deben actuar? Los medicamentos entran al estómago. Este los disuelve en partículas pequeñas que pasan al intestino delgado
donde se absorben y luego pasan a la sangre, de ahí al hígado para ser metabolizados a los riñones hasta que se excretan por la orina. Cuando están en la sangre, el medicamento puede recorrer todo el cuerpo. Un ejemplo, si te fracturaste tu pierna, el cuerpo tiene sustancias que llegan al sitio de la herida y tratan de calmar el dolor, pero como es muy intenso, no se siente gran alivio. Cuando te tomas un analgésico para este dolor, el medicamento llega a unos receptores que se encuentran en las células de tu cerebro para bloquear la transmisión del dolor. Es decir, llega y se une al receptor y este literalmente se apaga y deja de mandar señales de dolor. Por eso dicen que el dolor está en la mente, pero al mismo tiempo estimula otra parte del cerebro para que se sigan mandando más sustancias que regulen el dolor. En resumen, cada fármaco actúa de la misma forma, pero en distintos sitios, a nivel celular, en los receptores, en niveles cerebrales, entre otros. Continuamos con Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón. Acá estamos hablando sobre leptospirosis y llama nuestra atención acá incluso en el estudio esto de lo más importante, como usted acaba de decir, en el caso de la leptospirosis, que es recibir el tratamiento cuanto antes, aún cuando no se tiene comprobado desde el punto de vista de laboratorio, pero sí clínicamente por los síntomas que hay leptospirosis, doctora. Que hay leptospirosis. Eso es importante, pero más importante que eso es prevenirla. Si ya usted sabe y ya tiene información del riesgo que corre en su casa, en su centro de trabajo, pues la misma cría de animales, si usted trabaja en la agricultura o va a ayudarle a un familiar una vez cada 15 días al campo a estas labores, esa persona debe ser vacunada porque en el país existe vacuna para los grupos de riesgo. Bueno, ya han entrado algunas llamadas a nuestro estudio, 24 45 34 47. Hay una persona que nos ha llamado que dice que está muy preocupada. Su hijo el fin de semana compartió con unos amigos y se bañaron en una presa. En el caso de que se haya infectado, dice la persona que nos llamó, ¿qué tiempo demoran en aparecer los síntomas? Bueno, eso se llama para nosotros el periodo de incubación. El periodo de incubación para la leptospira está entre 5 y 14 días, pero puede ser tan corto como 2 días o tan largo como 30 días. Es decir, usted tiene que vigilar hasta 30 días a la persona para ver si está o no infectada. Claro, ella enseguida empieza, uno pone las cifras extremas, ¿no? Pero eso siempre es un poco más antes y va a empezar los síntomas. Enseguida que usted con el antecedente que tiene, que se bañó en la presa, tiene que decírselo al médico. Mire, yo estuve en una presa y los síntomas, que es el dolor ese terrible en las piernas, muy grande, fiebre elevada, inyección conjuntival, conjuntivitis, se parece mucho. A mí me preocupaba que teníamos circulación de dengue y con esto del incremento ahora en los últimos días de la leptospira, yo dije hay que alertar bien a la población para que ellos conozcan que corren peligro de muerte si tienen leptospira se quedan en su casa. Doctora María Eugenia, ¿el parecer leptospirosis genera algún tipo de inmunidad a la persona que ya le dio? Bueno, hay más de 250 serovariantes, es decir, que usted le va a dar leptospira, si la serovariante que le dé, usted va a tener inmunidad contra esa serovariante, pero le puede dar otro tipo, porque vimos que estos serovariantes tienen una predilección por un animal. Es decir, hay la serovariante pomona, la icterohemorragiae, que son los nombres de los más frecuentes que tiene ahí. Son serovariantes que cada animal es el más frecuente que tiene. Y la vacuna cubana tiene 3 serovariantes. Es decir, que la vacuna te protege contra 3 serovariantes importantes, pero no son todas. Es decir, que hay algunas serovariantes que no están incluidas dentro de la vacuna. ¿Se puede contagiar de leptospirosis solo por la orina del animal, que es lo que usted nos acaba de explicar? ¿O puede también contagiarse una persona de leptospirosis porque el animal nos muerda, un gatico nos aruñe o algo así, doctora? Bueno, mira, la leptospira, ¿cómo entra al huésped accidental, que es en el caso del hombre, como yo les digo? Bueno, pues entra a través de la piel que tenga algún tipo de lesión. Si la piel está intacta, ella no entra por ahí. Aunque te bañes donde te bañes. Pero si la piel está lesionada, entra por ahí, pero por la mucosa entra también. Mucosa estamos hablando de ojos, boca, nariz, donde quiera que hay mucosa, ella puede penetrar ahí. Ahora, si yo tengo un gatico, un perrito que tiene leptospira, porque puede estar el gatico bien, bonito, perfecto, y estar eliminando leptospira en su orina,
porque la lectospira sale por la orina, el vehículo de salida es la orina. Bueno, pues indudablemente si su perrito tiene y orinó y su heridita se contamina con la orina de ese animalito, usted puede enfermar de lectospira. Es decir, ¿qué es por la orina? Es por la orina. Su principal vehículo de transmisión es la orina. No es porque ahora el animal nos muerda o nos aruñe el gatico, ya si tiene lectospira se me va a pegar a mí también la lectospira. No, lo que pasa es que la lesión puede ser una puerta de entrada para que la orina de ese animal, si se pone en contacto, tú sabes que las mascoticas las cargas, las acaricias, las cuelgas, limpias cuando tienes que limpiar todo. ¿Y qué usted me puede decir cuando uno se pone en contacto con algunas vísceras, por ejemplo, También, y con también, la alimentación? Bueno, mira, ¿qué le pasa a la lectospira? ¿Qué no le gusta a la lectospira? No le gusta la acidez. Cuando usted ingiere el alimento con lectospira, el estómago enseguida neutraliza y no se desarrolla. Ahora, si usted tiene lesiones, el alimento, ¿cómo le puede llegar a través del alimento? Porque usted tenga una lesión. O se detuvo en la boca, por la mucosa entró. Pero como tal alimento, como dijéramos en el caso de las diarreas por cólera, que el alimento es importante, en el caso de la fiebre tifoidea, aquí el alimento es porque entró y tropezó con mucosa, porque a la misma vez que llega al estómago, la acidez... La bacteria muere. Mira, las tierras, hay terrenos que son más básicos y otros más ácidos, las tierras. Y entonces en los lugares donde la tierra es ácida, no, en la donde... Miren, la orina, ¿qué le pasa? ¿Por qué el humano no transmite con facilidad si él es un reservorio y elimina lectospira? Usted tiene lectospirosis y ya se curó, tuvo tratamiento y puede seguir eliminando lectospiras por su orina. Y sin embargo no está demostrada la transmisión. Bueno, pero de eso no me lo vaya a decir ahora, que ese es el mito que vamos a desentrañar y yo quiero saber si es cierto o falso, porque cuántas veces en algún momento de la vida hemos conocido que un compañero de trabajo, un familiar, se ha infectado con la bacteria de la lectospira y uno dice, ¿se le pegará a uno de persona a persona? Una pausa, vamos a exteriores, que ya me dice mi coordinador que Bexi Segura Oro está lista nuevamente. Buenas tardes. Y justo como lo prometí, estoy nuevamente con ustedes en esta ocasión para hablar un poco con los televidentes sobre el mito de este día. ¿Una persona contagiada con lectospirosis puede transmitirla? Vamos a ver qué opinan. Según dice, se transmite por la orina de los animales infectados, ¿no? O sea que una persona no. No. Puede ser que sí. Pienso que no. La enfermedad se transmite por el roedor, por la orina, y entra por la mucosa y heridas que tengas en los dedos. ¿Y sabe qué lo transmite? El ratón, el cerdo. ¿Crees que una persona infectada con lectospirosis pueda transmitirla? No. Y de esta manera ya sí devuelvo la señal a nuestro estudio para que nuestro especialista y Vivian como anfitriona desentrañen los mitos de la salud. Interesante, gracias Bexi. Interesante las opiniones que tiene la población en torno al mito que vamos a desentrañar. Yo creo que ha llegado el momento para hablar también sobre el tema prevención. Bueno, nos ha quedado claro, como yo decía, que la fuente de transmisión es a través de los animales. El hombre es su principal reservorio. Pero doctora, ¿es cierto o falso? ¿Es un mito o una realidad? Que cuando una persona se infecta con lectospira puede contagiar a otros. Mira, no está demostrada esa transmisión, fíjate, a pesar de que el hombre elimina lectospira. Pero ¿qué le pasa a la orina del ser humano? Es ácida. Por eso es que la transmisión de persona a persona no está, es una de las hipótesis de por qué no ocurre. Sin embargo, porque el hombre está eliminando, y si estoy eliminando esa lectospira es viable. No está demostrada esa transmisión. Pero hay documentos con los cuales yo estuve consultando para este programa y hablan de una transmisión incluso a través de la relación sexual o de la transmisión de la madre al feto o a través de la lactancia materna. Sí, mira, muchas veces puede salir, tiene vehículos de salida, pero la transmisión es a través de contaminada de lo que sea, el agua contaminada con la orina de los animales. Ahora, si usted trabaja en un matadero y usted está eviscerando un animal, pues ahí hay orina, hay riesgo, la sangre tiene contacto directo. Pero si es la orina la causante y entra a través de mucosa y piel. Mira, hay otras enfermedades que salen en vehículos de salida, pero no son, porque las dosis infectantes son poquitas. Pero la transmisión efectiva, verdadera, es ahí. No está demostrada. Yo no diría que en un momento demuestren eso, porque ustedes saben que la ciencia va avanzando y se van encontrando nuevas cosas. Pero hubiera más lectospira incluso.
Claro. de las que tenemos. Porque hay un periodo en que incluso la persona no sabe que porta la enfermedad. Mira, hay veces que la persona está infectada y no tiene síntomas, que pasa eso en el dengue, en el Zika también, es decir, yo estoy infectada y yo elimino leptospira, pero no tengo síntomas y nadie me lo descubre. La leptospirosis, porque ya casi estamos terminando, tiene, digamos que preferencia por alguna época del año, porque es habitual que en estos meses uno aborde el tema, doctora. Agosto, diciembre, es Sí. época de lluvia. Cuando empieza el periodo lluvioso, los ciclones, miren, los desastres naturales desencadenan muchas enfermedades transmisibles. Una de ellas es la leptospira. Bueno, siendo así, ¿cuáles son las principales dificultades que usted, con toda la experiencia que tiene dentro del trabajo de la higiene y la epidemiología, se presenta relacionado con la leptospirosis? Bueno, mira, hay profesiones de riesgo incluso. Y los casos de leptospira que aparecen en estos tiempos están vinculados a crianza de cerdos, a incremento de roedores, a trabajos en la agricultura. Ahora, cada una de estas profesiones tienen que tener medios de protección, porque sabemos que la leptospira está en el agua. Las personas que trabajan en la agricultura deben usar botas de goma para guantes, delantales, para protegerse, para que no entre, porque tienen el riesgo, los criadores de cerdos tienen que protegerse. Doctora, ha sido un privilegio contar nuevamente con su presencia en Mitos de la Salud. Hay una persona que dicen que nos ha llamado varias veces preguntando si la semilla de aguacate es buena para la diabetes. Le voy a pedir que en su espacio de la radio provincial de Radio Angulo, estamos tan cerca, que usted habitualmente va los miércoles, los ¿verdad? Miércoles. Pues usted le conteste a esta persona si realmente la semilla del aguacate tiene propiedades para la diabetes. Gracias por estar con nosotros y como siempre en la despedida, un adelanto de lo que estaremos abordando en próximas emisiones. Buenas tardes. En próximas emisiones este espacio estará dialogando sobre el llamado trastorno de la personalidad antisocial. Delinquir está en nuestros genes. ¿Acaso se debe a daños mentales? Encuentre las respuestas a estas problemáticas próximamente en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.